La serie inicia en el año 2037. La Tierra se halla al borde de una catástrofe ecológica, acelerada por un incremento vertiginoso en las temperaturas globales. La población intenta alertar, realiza manifestaciones y exige a los gobiernos que adopten acciones para evitar un desastre aún mayor y efectos devastadores. Sin embargo, el caos y la destrucción avanzan por medio de fenómenos naturales. Incendios forestales, sequías extremas, tsunamis e inundaciones se vuelven parte de la vida cotidiana, reclamando diariamente cientos, miles e incluso millones de vidas humanas. Parecería lógico pensar que, frente a un escenario de crisis global, los gobiernos y la ciudadanía se unirían en un esfuerzo conjunto para salvar la Tierra, pero la realidad dista mucho de eso. Las grandes empresas y corporaciones que dominan el mundo muestran total indiferencia a los sacrificios. En este contexto surge Nicholas Bilton, propietario de la mayor corporación que prácticamente gobierna en la sombra del planeta. Desde su imperio explotan recursos naturales, patentizan tecnologías de desalinización que mantienen con vida a la humanidad. Los activistas siguen presionando por medidas extremas, conscientes del riesgo de que el aumento de las temperaturas pueda exterminar no solo animales, sino también seres humanos. Sin embargo, los líderes empresariales permanecen escépticos, viven en el presente y solo piensan en el ahora. Están seguros de que el apocalipsis llegará, pero consideran que ellos morirán antes, enterrados en sarcófagos de oro, satisfechos de haber saqueado su abundancia hasta el último instante. La Organización de Naciones Unidas intenta mantener cierta influencia en el mundo y en los negocios, pero todo es una fachada. En una reunión en Tel Aviv no logran alcanzar un acuerdo. El delegado argelino está dispuesto a ceder si los países más pobres tienen acceso a la tecnología de desalinización, pero debe abandonar abruptamente la reunión. Su esposa Rebeca rescata aves en un bosque en llamas, pero debe evacuar en helicóptero debido a su trabajo de parto. Poco después da a luz a un niño, lo que distrae a Omar, su esposo, de la preocupación por los problemas globales. Esto provoca que Bilton presione a los representantes de la ONU para que permitan a las corporaciones seguir destruyendo el planeta. En medio de estas crisis se desarrollan dramas personales que por un momento alejan a las personas de la gravedad del clima y de la amenaza del fin del mundo. Zucker, un hombre humilde, volvió a Israel para convertirse en rabino y asistir a quienes más lo necesitan. Su padre, un poderoso empresario obsesionado con el dinero, se muestra indiferente cuando su esposa se desmaya tras golpearse en la cabeza, pues está en plena llamada importante. La madre de Zucker y la esposa de Ben están en la cuerda floja, al borde de la muerte, pero el anciano se entera demasiado tarde, cuando su hijo aparta la mirada y abandona la escena. Otro empresario arrogante, Junior, está convencido de que puede saquear y explotar el planeta a su antojo. Planea construir un enorme casino en pleno océano Ártico y asociarse con Bilton, sin sospechar sus verdaderas intenciones. En realidad, Bilton no busca el casino, sino la tierra bajo él, rica en metales preciosos. En medio del pánico, los precios de estos recursos se disparan, pero nadie puede pagarlos. Presionado por problemas inmediatos, Junior empieza a sospechar y enfrenta otra amenaza, la llegada de los chinos, dispuestos a reclamar la isla y explotar cada oportunidad económica, generando nuevos conflictos. Aunque aparenta despreocupación en medio del caos global, incluso Junior experimenta un extraño accidente, como si la propia naturaleza le devolviera el golpe. En la orilla, observa una cría de foca y sueña con acabar con ella. La madre de la foca, interpretando esa intención como un peligro, la mata brutalmente, dándonos una clara lección de que la naturaleza, más fuerte que los humanos, puede defenderse cuando se le acorrala. Cuando Bilton asiste a la reunión de la ONU, algunos activistas encienden fuego en señal de protesta, dispuestos a arriesgar sus vidas para salvar el planeta. El empresario, indiferente a estos sacrificios, solo se preocupa por los ceros en sus cuentas bancarias. Con engaños y manipulaciones, logra que la ONU tome decisiones que favorecen su dominio, continuando la explotación sin freno y causando daños irreparables. Posee casi todo lo imaginable y solo entrega migajas a las masas, que terminan siendo sus esclavos. Esto provoca catástrofes ambientales aún mayores. Bangladesh, La Habana y otros países son tragados por las aguas en ascenso, mientras Australia, el Amazonas y China arden en voraces incendios. Para 2046, la temperatura global ya ha aumentado en 1.8 grados Celsius. Si sube solo medio grado más, la humanidad podría estar condenada a la extinción. En el último siglo,
siglo más de 400.000 especies animales han desaparecido o se han extinguido, pero las industrias siguen drenando sin descanso los recursos naturales y destruyendo todo a su paso. Con la intención de marcar la diferencia, Rebecca consigue empleo en una empresa recolectora de biomateriales. Su objetivo es extraer muestras genéticas de todas las especies animales existentes, con la esperanza de devolverlas al planeta cuando recupere la habitabilidad. Mientras combina su trabajo como bióloga marina, cría a su hijo Ezra, ya que su esposo Omar murió al intentar salvar a otros. Ahora Rebecca es madre soltera. Mientras trabaja en Colombia, vigila a una ballena jorobada hembra, buscando maneras de comunicarse con ella. En 2046, la vida se vuelve cada día más difícil. Muchos niños nacen con serios defectos cardíacos y pulmonares, que solo permiten sobrevivirlos con mascarillas y sensores del ritmo. Ezra debe usar su mascarilla y mantener la calma, pero tras un enfrentamiento en la escuela, sufre una convulsión y acaba en el hospital. Rebecca, nerviosa, le pide que tenga cuidado y busca consuelo en las voces de su madre y su esposo fallecidos, imitando sonidos animales para entender mejor a las criaturas marinas. Finalmente, en una noche clave, logra comunicarse con la ballena jorobada. Gracias a un sistema de traducción, madre y ballena se entienden a la perfección, formando una amistad especial. La ballena le confiesa que tuvo una pareja, pero él murió hace años y ahora yace en el fondo del océano en estado de descomposición. Ella espera encontrar otro macho para reproducirse y ha escuchado llamadas que le dan esperanza. Para ayudarla, Rebecca solicita a su empresa comida adicional, aunque la ballena necesita hasta 3 toneladas diarias, algo casi imposible en un mundo donde millones padecen hambre. Poco después, Bilton propone asociarse con la compañía de recolección de ADN, fingiendo un noble objetivo de salvar lo que quede del planeta. Días más tarde, Rebecca reconoce a Hendrix, asistente del director de la corporación, quien le revela algo más aterrador. La ballena jorobada que cuida es la última de su especie. El macho que buscaba no existe, solo han estado usando grabaciones antiguas. La verdadera ballena murió hace 7 años tras ser atropellada por un barco, y en realidad la empresa busca acabar con ella y extraer su ADN post-mortem. Horrorizada, Rebecca abandona su puesto y enfrenta a la gerencia, solo para descubrir que estas prácticas son habituales. No protegen ni ayudan a los animales, solo buscan obtener muestras de ADN para obtener beneficios económicos. Al percatarse de la traición, regresa a su puesto, desafiando protocolos, y graba una conversación para advertir a la ballena. Cuando la madre de la ballena le expresa su gratitud y afirma que aceptará su destino, Rebecca no tiene pruebas y es reasignada al norte, donde debe vigilar al último lobo en la tierra. La tristeza se apodera de ella, consciente de que el mundo que conoció está desapareciendo. Su hijo tiene miles de juguetes con sonidos de animales, recuerdos de lo que fue. Antes de partir de Colombia, Rebecca y Ezra llaman a la ballena para despedirse en alta mar. En 2047, los océanos han subido más de 38 centímetros y Miami comienza a hundirse lentamente bajo las aguas. Soccer logró rescatar a su madre y se mudó a la ciudad para dirigir el templo de Israel, pero este también está sumido en una pandemia de inundaciones. Para evitar el colapso, acude a un organismo gubernamental y pide ayuda para mantener en pie el templo, bombeando agua y evitando que se hunda completamente. En una reunión con su congregación, espera conseguir apoyo en el siguiente año. La hija de un rico empresario, Alana, con una madurez admirable para su edad, pregunta por qué Dios permitiría tanta destrucción. Soccer no tiene respuestas, pero confía en que el Señor protegerá en los momentos más oscuros. Luego, en privado, ella le sugiere que quizás el apocalipsis no sea un castigo divino, sino una consecuencia de los errores humanos. Soccer, reflexivo, comprende que no basta con confiar, hay que actuar. Poco después recibe la noticia de que el clima en Miami es peligroso para la salud de su madre, por lo que decide enviarla a otra ciudad y quedarse en el templo, con la esperanza de que la fe sea su sostén. Poco después, Alana inicia su ceremonia de Bar Mitzvah, con la mochila y el verso que quiso estudiar de joven. Aunque esa fecha y ese texto debían ser otros, Soccer le ofrece una alternativa. Más adelante recibe la noticia de que el departamento priorizó otros proyectos y que el templo será desalojado. Al día siguiente, su abuelo le aconseja a Soccer que se involucre más y que llame a su padre, el señor Harris, un influyente empresario que compra propiedades y las vende a millonarios para mantener a flote su fortuna. Con su respaldo podrían salvar la sede religiosa. Aunque Soccer duda, acepta la propuesta y respeta la influencia del empresario. Tras algunas negociaciones, recibe la buena noticia: el templo será salvado, pero ese beneficio trae un costo: el cierre de un refugio para personas sin hogar, cuyos residentes quedarán sin techo. Alana, al ver lo que sucede, se siente decepcionada con Soccer y
sus decisiones. Poco después fallece su abuelo y su padre es arrestado por el FBI. En su ceremonia de Bar Mitzvah, Alan hace un emotivo discurso en el que confiesa que fue ella quien alertó a las autoridades sobre su padre. No quiere cargar con la culpa de haber sido cómplice de la corrupción del hombre que robó la esperanza a los pobres. También expresa su desencanto con Zucker y le entrega un video antiguo donde él decía que la pasividad ayuda a los poderosos y solo empeora la situación de los débiles. Al comprender la magnitud de sus errores, Zucker decide renunciar a su cargo y abandonar su puesto. Esa misma noche, una intensa tormenta azota Miami, provocando una inundación masiva que la sumerge por completo. La ciudad queda bajo las aguas y Zucker entiende que nadie podrá salvar su templo en esas condiciones. En la reconstrucción, él y la plomera rescatan reliquias, pero no pueden salir en coche o barco. Solo alcanzan a subir al techo y avistan un helicóptero que los rescata. Finalmente logran salvarse, pero Miami quedó totalmente sumergida. Tiempo después, Zucker termina en Tallahassee, sin hogar, ayudando a otros marginados. Cuando vuelve a encontrarse con Alana, confiesa sus errores y comprende que su verdadero camino es uno de redención. Al final reflexiona que todo depende de la humanidad misma. No podemos esperar que Dios nos salve, debemos cambiar por nuestra cuenta. Ella está de acuerdo y juntos colaboran para alimentar a los sin techo. Para 2059, la temperatura global ha subido a 2.2 grados, provocando más de 1 millón de muertes anuales por golpes de calor. En medio de esta emergencia climática, el presidente de Estados Unidos decide tomar una medida radical: prohíbe los proyectos de geoingeniería que buscan modificar el clima. El científico Jonathan Chopin ve esto como una victoria personal, pero su hijo Rowan, también investigador, se muestra furioso. Él está convencido de que alterar forzosamente el clima es la única solución para salvar a la humanidad. En el Día del Padre, Jonathan espera una llamada de Rowan, pero este apaga su teléfono y desaparece sin dejar rastro. Rápidamente se descubre que viajó al extranjero, donde se encuentra con su madrastra Geeta Mishra, la ingeniera experta en geoingeniería y diseñadora de drones. La compañía de Geeta, Alpha, propiedad de Bilton, depende mucho de estos vehículos y su valor en bolsa vuelve a crecer, haciendo a Bilton aún más rico y poderoso. Geeta y Rowan anuncian el vuelo de pruebas del primer avión cisterna sin tripulación del mundo, 0 emisiones y alimentado por energía solar, capaz de mantenerse en el aire indefinidamente y transportar hasta 250 toneladas. Para demostrarlo, Geeta pilotea ella misma uno de los 15 drones. Mientras Rowan controla el vuelo desde tierra, Jonathan empieza a sospechar que el nuevo proyecto de su exesposa no es lo que aparenta. Al percatarse de la magnitud de la situación, comprende que se trata de un acto de terrorismo global, un experimento de manipulación atmosférica planeado para modificar el clima a su antojo. En cuestión de minutos, Geeta envía un video explicando la gravedad del asunto directamente al mandatario de Estados Unidos. Jonathan entiende claramente los peligros que esto conlleva. Los resultados son imprescindibles, comparable a jugar en la ruleta rusa. Podría salvar al planeta por años o, por el contrario, acelerar su destrucción total. En medio del caos generado, Jonathan contacta con el FBI y exige una reunión urgente con el presidente. Las unidades de élite se movilizan rápidamente, con la finalidad de arrestar a todos los involucrados, pero Rowan logra esquivar la captura. Utilizando hologramas para esconder sus huellas, continúa operando los drones de forma remota desde un centro de computación. Cuando Geeta intenta comunicarse con el presidente para poner en marcha sus planes, Jonathan hace todo lo posible por detenerla, advirtiéndole que crear una caja de partículas dañinas que bloquee la luz solar podría acabar con la especie humana. Alejar la Tierra del Sol suena peligrosísimo, casi una verdadera pesadilla. Aunque las temperaturas puedan bajar, esto solo sería el comienzo de un desastre aún mayor. Las empresas petroleras y otros negocios seguirían presionando para extraer recursos naturales, causando un daño irreversible al planeta. Los asistentes del mandatario comienzan a sospechar de Jonathan, Geeta y Rowan, creyendo que conspiran contra ellos, por lo que aíslan a Jonathan. Sin embargo, en soledad, él realiza cálculos y descubre la verdad. Toda esta operación es una distracción. Los drones no pueden cargar suficiente material para cubrir toda la atmósfera. La estrategia de Geeta resulta ser un movimiento para presionar a las naciones y revertir la prohibición de la geoingeniería, permitiendo que la investigación continúe con soluciones más efectivas. Mientras tanto, Bilton llama al presidente para expresar su rotunda oposición a los planes de Geeta y advertirle sobre las potenciales consecuencias catastróficas. Poco después, los aviones de combate que acompañan el vuelo de Geeta cambian de rumbo y regresan.
Ella, ingenuamente, piensa que ha logrado su cometido y que las leyes serán modificadas, pero todo resulta ser una ilusión y un truco. Cuando las cámaras dejan de captar su trayecto, un misil desconocido abate el avión de Gita, poniendo fin a la vida de la brillante inventora. Es evidente que Bilton está detrás de esto, aunque no hay pruebas directas. Jonathan queda devastado. Rowan, en cambio, promete continuar con la obra de su madrastra. Se descubre que las partículas dañinas no estaban en los aviones, sino almacenadas en los drones de Alpha, millones de ellas dispersas por todo el planeta, programadas para que asciendan, liberen su carga y desaparezcan justo antes de que puedan causar un daño irreparable. El cielo empieza a transformarse a medida que se forma una capa protectora. Aunque Jonathan aún no comprende las consecuencias, podría salvar a la humanidad o acelerar su extinción definitiva. Por otro lado, Gaurav, un pequeño delincuente que vive en Mumbai, una ciudad paralizada por un grave colapso ambiental, enfrenta un aire tóxico que solo permite estar afuera después del atardecer, confiando en tanques de oxígeno para respirar aire limpio. Testigo de cómo destruyen un avión que transportaba a Gita, Gaurav recibe una oferta de trabajo: conducir un camión y entregar una carga misteriosa atravesando la frontera. Lo acompaña Neil, un hombre con una pierna, y ninguno sabe exactamente qué llevan en ese envío, pero el pago de 10.000 euros por la misión es demasiado tentador, considerando los peligros implicados. Parten durante la noche, se refugian al amanecer y pasan el día en trajes de protección. Mientras tanto, una cazadora de recompensas trabajando para Bilton llega a Mumbai con drones para seguirlos y con la intención de eliminarlos para apropiarse de la carga. Esa noche, policías corruptos interceptan a la pareja, conscientes del envío clandestino y decididos a acabar con ellos. Pero Neil, en un acto heroico, logra neutralizar a 3 oficiales, acercándolos aún más a la cazadora. En su primer punto de destino, conocen al cliente y a una extraña bióloga encargada de custodiar la misión secreta: granos de arroz, pero no comunes, ya que fueron robados en Spitsbergen, Noruega. Lo que los hace especiales es que no llevan marcas colaterales, permitiendo que los más pobres puedan cosecharlos libremente. Para la próxima etapa, utilizan un vehículo todoterreno de la ONU, resistente a cualquier intervención policial, pero en el trayecto son emboscados por un grupo de jóvenes revoltosos. Al amanecer, ante el aumento de temperatura que casi los asfixia, Neil arriesga su integridad para salvar a uno de los niños. Cuando el calor cede, Gaurav ayuda a Neil a recuperarse y siguen hacia la aldea del menor, pero allí deben enfrentarse nuevamente a la cazadora, decidida a robar la carga y dejar sin testigos. En un tiroteo, Neil recibe heridas graves al intentar proteger a Gaurav. La madre del niño interviene para defender a Neil, matando a la cazadora mientras Gaurav distrae a los agresores. Pese a sus esfuerzos, Neil muere por las heridas y la misión llega a su fin con la entrega de los granos de arroz, que tienen un valor inmenso. De regreso en la aldea, Gaurav se reconecta con el niño y presencia un milagro: la lluvia, que llega tras una larga sequía, símbolo renovador de esperanza y de un futuro mejor. Es 2066, el aumento global de temperaturas alcanza los 2.32 grados Celsius. El hijo de Rebecca, Ezra, ha crecido en Londres, aún con problemas cardíacos que intensifican el calor y afectan su memoria. La tecnología avanzada ahora permite guardar recuerdos como archivos digitales en discos duros, aunque su elevado coste obliga a Ezra a trabajar cada vez más horas. Ofrece un servicio peculiar: deja que lo laman para imitar a otros, cobrando por ello. Sus clientes varían desde una anciana que llora la pérdida de su hijo hasta un hombre gay que lamenta un amor perdido, o Natasha, una madre soltera que intenta criar a una hija problemática. Alterando sus ojos, cabello, acento y recuerdos, Ezra se pone en su lugar para llenar vacíos emocionales, incluso jugando con la hija de Natasha para facilitar su proceso de sanación, con la esperanza de cobrar una buena suma. Sin embargo, en el fondo, Ezra está profundísimamente roto. Su novia Lola murió hace 3 años por un embarazo no salvado. Pese a los tratamientos, no logró sobrevivir. Ezra se aferra a sus recuerdos de ella, pero al incrementarse los costos de almacenamiento, empieza a borrarlos, perdiendo poco a poco pedazos de sí mismo. Días después, con Natasha y su hija, acuden a un psicólogo infantil. Aunque las sesiones parecen ayudar, Natasha desea más: que su hija sea amor y afecto genuino, algo que Ezra, con su férrea disciplina, se niega a ofrecer. Vive en un estricto código moral, sin contacto físico ni insultos,
vivos. Pronto Ezra descubre que sus recuerdos están escapándose y que algunos deben ser eliminados para reducir gastos. Otros desaparecen por su condición cardíaca que causa daños cerebrales. En un intento desesperado por recordar a Lola, contrata a alguien que se deja lambar para imitarla, repitiendo sus palabras, pero sin poder reemplazarla realmente. Frustrado y con el corazón lleno de dolor, elimina todo su pasado, salvo los recuerdos de Lola. Pensando que así los mantendrá siempre vivos, cree que podrán durar para siempre, pero un desastre ecológico que inunda la ciudad donde guarda su memoria digital borra millones de recuerdos en todo el mundo. En su desesperación, ofrece una recompensa sustancial a su vecino para que recupere su memoria desde los respaldos en Rusia. Para hacerlo, necesita acumular riqueza rápidamente, y eso lo lleva a romper sus propios valores morales. Se convierte en un cobrador de deudas despiadado, desalojando personas de sus hogares y realizando actividades ilegales para obtener dinero, generando conflictos y situaciones peligrosas. Aunque no puede abandonar a Natasha ni a su hija, después de una noche con ella, se da cuenta de que ha olvidado a su propia madre, lo cual le provoca lágrimas inconsolables. En busca de consuelo, hace el amor con Natasha, y a la mañana siguiente le envía una factura a modo de burla. Dolida, Natasha lo bloquea, y Ezra continúa en su senda de ambición. Incluso acepta fingir ser amante de una mujer adinerada, recibiendo una golpiza por ello, pero cobrándolo bien. Se da cuenta, finalmente, de su error, y le pide a Natasha dinero para volver a conectar con sus recuerdos, pero ella le dice que debe dejar atrás el pasado y seguir adelante. Tomando en serio estas palabras, Ezra decide liberar sus recuerdos y empezar una nueva vida. 3 meses después, logra formar una familia feliz con Natasha y su hija. Las noticias anuncian que ha logrado restaurar una ballena jorobada y criar a las futuras generaciones en un mundo profundamente cambiado. En la pantalla aparecen Lola y Rebecca, la madre de la ballena, aunque Ezra no las reconoce ni las recuerda. Es 2068, la temperatura global se acerca a los 2.6 grados Celsius y la población mundial alcanza casi los 10.000 millones. La mayor parte de la comida es producida artificialmente. En Nochevieja, Gusty y Sylvie organizan una pequeña fiesta junto a su amigo Nicholas y su novia Elati. La celebración cuenta también con Anna, una joven humilde dispuesta a trabajar sin propinas. Lo que inicia una reunión sencilla se transforma cuando Gusty confiesa que ha invertido en varios proyectos fracasados, pero aún no ha tenido éxito. Vida en pos, un sistema que permite subir recuerdos a la nube y años después resucitarse en cuerpos de animales o seres humanos jóvenes, varias veces si se desea. Como inversor será parte del proyecto y decide unirse oficialmente al día siguiente. Esa noche Sylvie, muy decepcionada, bebe excesivamente. A solas con la asistente de Gusty mantienen un encuentro sin brillo, casi una traición hacia su esposo. Mientras tanto, Elati pide a Gusty que le ceda su lugar, pero él se niega, argumentando que todavía es joven y que le queda toda la vida por delante. Minutos después descubre la infidelidad de Sylvie y en medio de la tensión todos vuelven a reunirse. Él agradece a todos por su apoyo para tomar la decisión final y, traicionado por quienes confiaba, decide mirar hacia adelante con la esperanza de un futuro más brillante. En ese momento, Nicholas confiesa que ha estado enamorado de Sylvie por años y que solo fingió pasión para acercarse a ella. Enojado, Gusty lo confronta, pero pronto comprende que su verdadera preocupación es su esposa y su hija artificial. Decide centrarse en su presente y en lo que realmente importa, la felicidad en el aquí y ahora. Entre tanto, la camarera roba sus datos biométricos y su boleto, planeando escapar a un mundo donde las catástrofes ambientales ya son solo historia. Para 2070, la temperatura ha subido casi 2.6 grados Celsius y los niveles de carbono en la atmósfera alcanzan picos históricos. La humanidad se halla al borde de la extinción, enfrentando hambrunas y caos generalizado. En ese escenario, Bilton deja de ser un héroe o un salvador. Es un empresario que ha tomado el control del planeta. Acusado de genocidio ecológico, los abogados preparan su juicio y las pruebas en su contra acusan que, en realidad, sus acciones estaban orientadas solo a lucrar y monopolizar el futuro del planeta. La primera testigo, Rebecca, quien trabajó en la conservación marina y recopiló ADN de todas las especies conocidas, revela que todo fue un proyecto de la compañía de Bilton, no para salvar especies, sino para enriquecer su bolsillo y asegurarse la exclusividad en los años venideros. El fiscal desafía su testimonio con facilidad, incluso poniendo en duda su relación con su hijo. En una tragedia, Rebecca se lanza desde un rascacielos, suicidándose. Luego aparece Jonathan, un científico que en su momento propuso soluciones eficaces, pero que ahora aparentemente no sirven para nada. Bilton se negó a financiar esas ideas y las ignoró deliberadamente, contribuyendo a que el planeta llegara a su límite. La fiscal de defensa vuelve a defender a Bilton, acusando a Jonathan de no haber actuado a tiempo. El hijo de Jonathan está en prisión por terrorismo ecológico internacional. Su exesposa falleció en un accidente aéreo, por lo que no puede
puede aportar como testigo. La fiscal busca testimonios adicionales, pero muchos temen hablar por miedo a represalias de Bilton. Finalmente llaman a una mujer que relata cómo su madre, una científica brillante, que en realidad era su progenitora, diseñó un dispositivo capaz de reducir los niveles de carbono y salvar al mundo, pero Bilton, en la sombra, la hizo asesinar para apoderarse de esa tecnología. Decema, su hijastra, descubre que esa científica era su madre y que Bilton la mató con la intención de apropiarse de su descubrimiento. De repente, la empresa de Bilton presenta un producto para reducir el carbono en el aire. Los jueces lo consideran un acto de redención y lo absuelven, alegando que quiere salvar el planeta. Sin embargo, Bilton intenta sobornar a la fiscal con grabaciones que prueban que su activista esposo fue asesinado por orden de su asistente Marta. La fiscal entrevista a Marta y descubre un complot. Todo fue un plan de Bilton. Decema contacta a la fiscal y a Marta y luego declaran en la corte, revelando que halló antiguas grabaciones en las oficinas de Bilton, en las que se evidencia que, en medio de la crisis, las decisiones de los grandes empresarios solo buscaban mantener un nivel de carbono justo para que la humanidad no colapsara, pero sin perder sus ganancias. En definitiva, los ricos deciden quién vive y quién muere. Con esas revelaciones, los jueces cambian su veredicto y envían a Bilton a prisión. Ahora, Decema, Marta y los demás podrán utilizar ese dispositivo para devolver la Tierra a un estado saludable. Está claro que la principal causa de la catástrofe ecológica es la insaciable avaricia humana, que no conoce límites. Mientras el planeta se quema y las élites negocian su impunidad, los que aún creen en redención descubren que no hay milagro más grande que tomar decisiones difíciles. Si no actuamos ahora, mañana solo quedará el juicio de lo que elegimos callar. Entonces te pregunto, ¿cómo permitimos que el planeta arda mientras seguimos fingiendo que todo está bien? ¿Cuánto tiempo más vamos a ignorar las señales claras de nuestra propia autodestrucción? ¿Es más fácil culpar al sistema que cambiar el comportamiento que lo alimenta? Comparte tus ideas en los comentarios o mírate alguna de estas otras series. Nos vemos allí.